Gente, esta semana se cumplieron exactamente 4 años desde el lanzamiento de el Snyder Cut, la Justice League de Zack Snyder, e independientemente de qué opinión tengan ustedes de este director, de esta película, voy a tratar de pedirles, que ya sé que es muy difícil, a los haters de Snyder, a los fans acérrimos de Snyder, que vean este video desde una posición lo más neutral posible, ya que yo soy una persona que hay películas de Snyder que le encantan, hay películas que no me gustan nada, y vengo a dar una opinión, una reflexión que pensé cuando caí de que wow, ya habían pasado 4 años desde esta película, sobre el momento que está atravesando DC, lo que viene, y para mí en reflexión lo que se dejó pasar luego de esa Justice League de Zack Snyder. Además de mi opinión, también con el agregado de información y cosas que fueron pasando en el momento, que tal vez van quedando cada vez más en el pasado, y son cosas de las cuales yo nunca hablé en el canal porque en ese momento todavía no lo tenía. Así que en conmemoración de los 4 años desde el estreno del Snyder Cut, vamos a hablar de la película que para mí dejó en ridículo a Warner Brothers y que se siente hoy en día como una oportunidad desperdiciada. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Cybermates. Bueno, hagamos un breve repaso si quieren. Si bien yo no tenía el canal en ese momento, sí hablé del tema, sí hablé de todas las polémicas que rodean a DC, que pareciese que DC crea polémicas más o menos cada mes o cada 2 meses. Te da la sensación que DC nunca va a empeorar y aún así empeora. Pero para repasar un poco la historia que lleva el Snyder Cut, y de verdad que va a ser breve porque creo que muchos de los que entran a este video es una historia que bien conocen. Básicamente se remonta a un universo de DC encargado por la producción de Warner Brothers, intentando imitar un poco el éxito que se venía cosechando Marvel Studios con sus películas y personajes mucho menos populares que los de DC. Y este universo básicamente arranca con muchos problemas de producción de entrada, con muchas diferencias creativas, pero siendo Zack Snyder la hoja de ruta desde el principio, sin tener en su máximo poder todas las decisiones. Eso hay que dejarlo claro. Para nada Zack Snyder en ese momento era un Kevin Feige de Marvel Studios o alguien con tanto poder. Hizo una Superman, el Hombre de Acero, que a mi gusto es un peliculón que cada vez me gusta más y que siento que es como la renovación, la modernización de un personaje que creo que necesitaba un poco eso, que es Superman, sin perder su esencia. Creo que se lo actualiza un poco y se le da matices que hace que un público en general que hoy vio muchas más cosas de superhéroes pueda resultarle más atractivo. A una polémica Batman vs Superman que también yo creo que por el ritmo que tenía, por el tono que se presentó, por esa en mi apreciación apresurada muerte de Superman que tenemos, dividió las masas y causó el problema a partir de ahí ya de Warner con Zack Snyder, donde a partir de ahí todas las películas que saldrían como Suicide Squad, esa película con Jared Leto y Margot Robbie, y entre otras películas, empezarían todas a sufrir modificaciones y a empezar a tambalear ese plan, ese calendario que tenía Zack Snyder para el resto de las futuras películas de DC, al punto que Warner cada vez estaba menos convencido con la idea que tenía Zack Snyder y quería tratar de parecerse lo más posible a Marvel. En ese momento estos ejecutivos relacionaban a Marvel con un tono más ligero,
chistes y demás. Les está hablando una persona que le encantaron las películas de Snyder, Batman vs Superman, El Hombre de Acero, ni hablar también de películas como Wonder Woman, Aquaman, películas en las que Zack Snyder estuvo involucrado, siendo Aquaman la última, y que también le encantó gran parte de las películas de la Infinity Saga. Es decir, yo soy una persona que ni es fan ni hater de Snyder, ni tampoco odia todas las películas de Marvel o le encantan todas las películas de Marvel. Quiero que ese punto se entienda. En ese momento para mí se vivía una época gloriosa porque había competencia de verdad en el mercado de los superhéroes. Tenías a DC con un tono más oscuro, a Marvel con un tono más ligero, tenías las pelis de X-Men que también tenían su tono particular, Deadpool ni hablar, y hasta tenías películas más independientes como en ese momento la trilogía de Glass que salió. Hoy en día para nada estamos en ese momento, estamos en una época de decadencia absoluta, no de saturación como muchos te hacen creer, sino de que la calidad de las películas de hoy es tan baja, de superhéroes, ni hablar de las series, que eso es como que ya no resulta tan atractivo. No por culpa para mí de una saturación, sino de que la gente a cargo de estas grandes corporaciones es tan mediocre. Directores, guionistas, showrunners, creativos son tan mediocres o están enfocados en otro tipo de cosas como en ser políticamente correctos, en inclusión, en agendas, en tratar de entender supuestamente a la audiencia y no llegar, que es un cúmulo de muchísimas cosas, incluidas con presupuestos gigantes y cosas así, que terminan por darnos el panorama de superhéroes que tenemos hoy en día, donde no hay competencia y las pelis que salen, la mayoría son de mediocres a malas. En ese punto donde todavía no estábamos, DC Warner quería que la taquilla se asemejase a los éxitos que tenían Marvel Studios en ese momento. Y para nada las películas de Snyder eran un fracaso. En ese momento les estaba yendo muy bien y tenían un gran público. Justamente cuando él se fue es cuando las películas arrancan a ser un fracaso. Y en ese se fue tiene este problema personal donde ya saben qué le pasa a la hija de Zack Snyder, el problema que tiene. YouTube te censura si lo decís. Y bueno, él medio que lo corren del proyecto, entra Joss Whedon, el director de Vengadores 1 y Vengadores 2, y hace esa infame Justice League que tenemos del 2017, que además de ser un fracaso económico, tuvo malas críticas y envejece aún peor. Una película que costó $300 millones y solo hizo 600. Y he aquí el problema. La película, según Snyder, estaba terminada. Y esta película de $250 millones, que era lo que se presupuestó en su momento, se veía de una calidad barata, gracias a que las regrabaciones de Joss Whedon solamente tuvieron $50 millones. Entonces vos veías escenas de Snyder con la impronta que tiene él de $250 millones en la película, y por el contrario veías esos reshoots rarísimos, todos como rojizos, en ese tono rojo de Joss Whedon, que se veían más baratos. A partir de ahí Warner se la pegó, se asustó muchísimo y el universo de DC se desconectaría para siempre, al punto de que terminaría con estas últimas películas nefastas que tuvimos en el último tiempo, como Flash, Blue Beetle, Shazam 2 y Aquaman 2, que es por ahí la que más zafa, pero de todas formas es, para mí, se queda muy por detrás de lo que supo ser la primera película. Vuelvo a avisar, última en la que estuvo involucrado Snyder. ¿A qué voy con todo esto? Que mucha gente tal vez no le guste tanto Snyder, pero hay que ser conscientes de que él, aunque sea, estaba planteando una historia de verdad. Y hay muchas de estas películas que estaban bien, y más para la época, y en mi opinión eran mejores que la mayoría de Marvel que salían en ese momento. Pero bueno, Snyder insistía con que su versión de la Justice League existía, que ya estaba grabada, y todos los medios de Hollywood, la mayoría, incluido youtubers de habla inglesa, de habla hispana, youtubers mercenarios que no vamos a entrar tanto en el tema, pero siempre acostumbran a hablar bien de
el que esté en la cabecera en ese momento en Warner Brothers o Disney y mal de los otros. Y son youtubers que muchas veces quedan reflejados en contradicciones que se van diciendo ellos mismos mediante pasa el tiempo. A veces hablo bien de La Roca, después hablo mal, a veces hablo bien de Walter Hamada, luego hablo mal, y así todo ese cúmulo de cosas hizo que se empiece a generar una ola de el Snyder Cut, la Justice League de Zack Snyder no existe, esa película no está terminada. Empezó una guerra en internet de todos los fans de Snyder muy pesados que querían que salga el corte, y en la pandemia, de la mano con HBO, AT&T, entre otra gente, un equipo que duró muy poco, que era el de Warner Media, creo que le pusieron en su momento, que fue algo que duró muy poquito tiempo, hizo que se dé la llegada del Snyder Cut para la inauguración de esta plataforma HBO Max. Y bueno, era una película que resultaba muy atractiva. Pero antes de eso, yo se los estoy resumiendo, hubo muchísimos problemas y esta película parecía que nunca iba a ver la luz. Snyder revelaba bocetos, comentaba cosas, pero parecía que nunca iba a dar la luz. Y si hubiese sido por Warner, no hubiese dado la luz. Hubo otras compañías, otras personas de poder que estaban en este conglomerado, como por ejemplo gente de HBO, gente de AT&T, que le interesó seguir con este proyecto de Snyder Cut y de Snyderverse, que es de lo que voy a hablar a continuación. La cuestión es que, independientemente de lo que se diga, esto se llevó para adelante antes de la pandemia. La firma para de vuelta que este producto dé la luz se hizo en 2019, antes de que estalle la pandemia, y llegó evidentemente luego en la pandemia de la mano con HBO Max. Fue una revolución, fue un éxito total y en críticas estuvo muy bien catalogada. Incluso muchos críticos, youtubers, gente que decían que no existía la película, que no les gustaba Snyder, que Snyder no era de sus visiones favoritas para el cine de superhéroes, les encantó esta película por la historia tan a desarrollar y tan a futuro que prometía. Y ya estábamos en un momento donde Marvel estaba en horas bajas y de vuelta, esta idea que proponía Snyder con Apocalypse, Darkseid, nuevos personajes como Linterna Verde o el Detective Marciano y otros proyectos que íbamos a ver como Flash, no la película que vimos en el cine, sino otra, por Dios. Y otras películas como Batman, la de Ben Affleck y demás, iban a llevar a tal vez una historia que podía ser muy buena. Y a mí me pasó en su momento que la mayoría de mis amigos que ven estas películas pero que después no están enterados de estas noticias, este lore, estas peleas de internet, me decían, che, ¿esto cuándo va a continuar? Increíble. Porque incluso esa Justice League de 2017 que fue un fracaso, mucha gente no la vio y mucha gente luego sí vio el Snyder Cut. Qué envidia que le tengo a esas personas, las que no vieron la de 2017 y pasaron a ver luego la buena película. Siempre está ese sector en habla hispana, en habla inglesa, que le tira mierda por tirarle a Snyder, pero después compran películas como Ant-Man Quantumania, Thor Love and Thunder, Flash es la mejor película desde El Caballero de la Noche, Blue Beetle es una locura y demás. Pero bueno, creo que esa gente ya el tiempo la va poniendo en su lugar como lo que son. O tontos o, en mi opinión, mercenarios de plata, de merchandising, entre otras cosas. Al final la película fue un éxito, la gente quería que continuara y hubo en su momento rumores y hasta tweets de gente afina a AT&T donde decían que esto iba a seguir para adelante, que esperemos poco a poco. Se hablaba de que iba a llegar a HBO Max una serie de Ben Affleck como Batman, medio una evolución de lo que iba a ser su película contra Deathstroke y demás. Y todo esto se empezaba a cocinar y creo que era algo obvio porque era un universo que tenía hype, que tenía sus fans y demás. Pero todo esto de vuelta dejaba muy en evidencia a las malas decisiones de Warner. Estamos hablando que es una de las empresas de entretenimiento más importantes de toda la historia, de las más importantes, que no solamente creativamente, sino que económicamente
tomó todas malas decisiones con DC a partir de su universo. El sacar a Snyder cuando esas películas eran un éxito y el querer implementar cosas de Marvel llevando a fracasos estrepitosos a nivel económico, cosas de DC, desconectarlo cada vez más, cambiar tantas veces las cabezas creativas, hizo que una vez que salga este corte que supuestamente Warner no quería que vieras porque era muy oscuro y no lo ibas a entender y demás, de vuelta los deje en evidencia. Y por muchas de esas cosas se cree, una vez que tuvo toda esta fusión de este conglomerado, que con la llegada de Peter Safran y James Gunn, que fue mucho antes de lo que se comenta en redes sociales, no estoy hablando que la idea de rebootear todo estuviese de mucho antes, pero James Gunn ya estaba metido creativamente en DC de antes, llevase a que, bueno, todo lo de Snyder no iba a continuar y iba a quedar eso como algo no canónico. Lo cual para mí fue una oportunidad muy desaprovechada y en estos 4 años lo pienso aún más. Porque si estamos viendo el DC de ahora es la verdad lamentable. No hay series destacables. No sabemos cuándo va a salir The Batman 2 de Matt Reeves. Como si Matt Reeves estuviese peleado con Warner, con James Gunn. No se sabe nada de esa película que tenía que salir el próximo año y ahora no se sabe ni siquiera si va a salir en 2026. Y la realidad es que, a ojo general, el DCU, el DC Universe de James Gunn, está generando conflictos, polémicas, problemas y demás. Veremos qué tal le va a esta película de Superman, pero ya les aviso que vender de vuelta a un Superman modernizado es una tarea titánica y ya tuvimos esa imagen que no agradó, que hasta fue una burla, un chiste. A mí me gusta el actor que eligieron de Superman. Extraño muchísimo a Henry Cavill, muchísimo, porque para mí él es el Superman perfecto y este actor no me presenta un problema, pero sí la estética que hay detrás y demás. Veremos qué pasa con este universo de James Gunn, al cual ya le dediqué varios videos, pero la realidad es que si fracasa y de vuelta se cancelan todos los planes de James Gunn y hay que volver a inventar otra idea, cada vez más a la historia para mí va a pasar como una oportunidad desaprovechada el tema del Snyder Cut, el Snyderverse, el DC con Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, por culpa simplemente de que Warner Bros. Se confundió, no lo quiso admitir, hubo pelea de egos y no se llevaba bien con Snyder, porque Snyder les daba plata incluso, les daba éxitos, pero no se llevaban bien, no lo querían o cometieron errores y por una cuestión de ego no querían admitirlo y preferían seguir para adelante tercamente con desastres económicos que tuvimos luego de la partida de Snyder y veremos si con la reconstrucción y revalidación del universo de DC de la mano de James Gunn o otro capítulo negro en la historia de Warner junto a DC en estas últimas 2 décadas. Hay que ser sinceros, gente, ojalá que a James Gunn le vaya bien, porque si le va mal va a ser otro capítulo negro y encima no sé cuánto tiempo vamos a estar sin estos personajes que merecen tener mejores historias en el cine. Vuelvo a lo mismo, en una época donde se habla tanto de la saturación de los superhéroes y demás, es que la mayoría de los personajes de DC no tuvieron nunca películas en condiciones en el cine y no serían historias que aburrirían o que te harían recordar a cosas que ya viste. Pero bueno, esa es en definitiva mi reflexión. Díganme qué piensan ustedes, qué piensan de que ya pasaron 4 años, les hubiese gustado ver la continuación de ese Snyderverse, le tienen fe a lo de James Gunn, qué opiniones tienen sobre DC en general. Sobre todo DC, pueden abarcar todo lo que quieran. Eso es todo, gente, suscríbanse, comenten lo que quieran y nos vemos en el próximo video. Nos vemos, hasta pronto.